Este 1 de septiembre se celebra el Día de la Bandera Nacional de Honduras, en conmemoración de los 201 años de independencia patria del país. La izada de la bandera en el Cerro Juan Alain es como un acto en conmemoración que reúne a los 3 presidentes de los poderes del Estado, da inicio a las fiestas patrias en todo el territorio nacional, por lo que autoridades civiles, militares y estudiantes de distintos centros educativos de la región se suman a la celebración con la realización de actividades que elevan el fervor patrio de los hondureños. Cabe mencionar que la bandera es elevada simultáneamente en cada municipio de los 18 departamentos de Honduras, la cual nos recuerda nuestros orígenes e identidad y la grandeza de aquellos que lucharon por esta hermosa nación. Por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y hoy tenemos un día especial, porque este día, 1 de septiembre, no solamente es porque celebramos el día de nuestra bandera nacional, sino que porque también iniciamos las celebraciones, conmemoración del mes de independencia, el mes de la patria. Son muchas actividades, hay mucho fervor después de 2 años de confinamiento de la pandemia. Pues ahora tenemos esa gran oportunidad los hondureños de demostrar qué tanto queremos a nuestra Honduras. Y yo creo que es muy importante. ¿Por qué debe ser reflexivo este día? Y justamente, para mí es un honor tener aquí a 2 invitados de lujo, como les decía. Tenemos al historiador y catedrático de la Facultad de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al profesor Arnulfo Ramírez de la Costa, a quien le doy la bienvenida, y también a una persona que lo hemos visto a lo largo de los años. Él no importó la crisis política, él nunca se detuvo para componer, para interpretar música. Tenemos al profesor Alejandro Rubio, que para mí, pues, mis respetos por todas esas luchas. Él, en los momentos más difíciles, nunca se detuvo. Vimos con esa banda de guerra de Jesús Aguilar Paz dando función por todas las ciudades. A donde lo invitaran, él iba. No importaba el lugar, no importaba la hora. Y de eso se trata. ¿Cómo honramos a la patria? Haciendo lo mejor posible lo que nos gusta hacer. Yo creo que es el mejor tributo que podemos ofrecer. Yo quisiera, pues, muchísimas gracias, profesor Arnulfo, por estar aquí con nosotros este día en que conmemoramos el Día de la Independencia, el mes de la Independencia y el Día de la Bandera Nacional. Bien, gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un gusto, un honor y un privilegio poder compartir conocimientos y para que el pueblo se entere de nuestra historia, ¿no? Y conocer cosas nuevas e interesantes de la historia. Así que muchas gracias por la invitación. Sí. Profesor Rubio, bienvenido a Diálogo de Impacto. Nos vemos nuevamente. Buenos días a Honduras, al mundo. Yo tengo triple acontecimiento, haber encontrado con una exalumna de la normal mixta donde fui profesor. Él es exalumno de la época de los 80. Encontrarme con una de las periodistas que yo le hacía una broma por teléfono, quizá una transición entre Manuel Acosta Bonilla, Manuel Acosta Mejía, Toño Mazariego, un Arévalo, y luego la promoción de ustedes, y todavía sigue en esta última, que hay un montón de cipotíos hoy hablando de periodismo. Lo que siempre le ha distinguido a esta dama es que no fue periodista, fue una estudiosa del periodismo, de la realidad del país. La paso viendo y quiero decirle públicamente agradecido porque toda la vida me dio oportunidades. Buenos días y con gusto estoy acá. Mire, le voy a contar una anécdota para que vean que él nunca. Yo trabajaba en Canal 30 y yo quería tener una banda. Me llegó la mitad de la banda. El estudio temblaba porque lo metimos al estudio a las 10 de la noche y este señor llegó a esos estudios. Porque yo creo que no se trata de solamente hacer nuestras cosas, sino que compartirlo, y es lo que ha tenido el profesor Rubio a lo largo de sus años. Él, a través de la música, ha compartido tanto. Pero ya entrando en temas, yo quisiera comenzar con algo. ¿Qué es la patria?
¿Qué es la patria? Yo quisiera darle, porque yo creo que hablamos de patria, hablamos de patriotismo, y a veces ni siquiera entendemos realmente cuál es ese concepto. Definitivamente, realmente, siempre cuando se hacen ese tipo de preguntas, yo siempre digo, esta es una pregunta de una tesis, para poder explicar a cabalidad. Y en ese sentido, pues, es todos esos elementos que nos cohesionan como sociedad, como un país, como un Estado, y que dentro de lo que se conoce como el imaginario, otros llamarían toda una parafernalia que tiene que ver o que va en torno a la patria, porque la patria, pues, se va construyendo y todos estos elementos lo van uniendo al mismo país. Por eso en Honduras lo que es la bandera, el escudo nacional, el himno, pues son relativamente recientes en relación a otros países, ¿no? Entonces la idea de los gobernantes anteriores o del pasado era poder tener elementos que la gente se sintiera orgullosa, que fuera parte de un país, en el caso de Honduras, porque debido a las situaciones económicas, políticas de nuestros países, ha sido un trabajo de toda una construcción de muchos años, y es la importancia de la patria, ¿no? O sea, sentirse parte de, tener un nombre, tener un territorio, tener símbolos que nos van identificando, y que de repente uno está fuera del país y los ve y ya uno se identifica como parte de lo mismo. Entonces, la patria lo es todo, todos esos elementos juntos, la gente, el territorio, las costumbres, toda esa simbología que encierra. Y yo creo que aquí viene la parte más importante. Es el hecho de que nosotros enfrentamos una gran amenaza, que es la globalización, la liberación de la información. Y ahí es donde viene el gran dilema. Nuestros jóvenes se ven influenciados por culturas, por tradiciones que no son las correctas. Y aquí es donde viene la parte de educación, profesora. Yo sé que usted ha luchado por mantener la música hondureña a toda costa, pero competir con esos monstruos de esas nuevas tendencias de reggaetón, de todo, que son parte de la evolución. Yo no satanizo nada porque, mire, a nosotros nos criticaron por el rock and roll, ¿verdad? Y así es parte de la evolución. Pero nosotros tenemos que tener afianzado realmente nuestra identidad. Voy a colocarme en un plano más abajo porque mi amigo es especialista, pero los maestros somos medio especialistas, porque yo debo de alabar la carrera del maestro. A nosotros nos enseñan de todo. El maestro es un líder, aunque sea de primaria, porque las normales han enseñado mucho. A mis alumnos les he estado enseñando patria, no con el concepto que es teórico, es hermoso, filosófico. A mis alumnos les he dicho, no quiebren ese foco en la entrada de su colonia. Cuidar ese foco es hacer patria. No deje que lo quiebren. No deje que cuando están golpeando a un niño, no deje que lo golpeen. Hable por él, haga cualquier cosa. No deje de hacer sus tareas, porque eso es hacer patria. No deje de ayudarle a sus padres a trabajar, porque eso es hacer patria. ¿Qué es patria? Estos son conceptos que son difíciles. Como maestros nos toca difícil enseñar a los alumnos qué es patria. Patria es todo lo que tenemos. Los recursos naturales que están menguados por la primera invasión que nos dieron los españoles y por la segunda que nos están haciendo norteamericanos, chinos, canadienses actualmente, etcétera. Esto es patria. Los bosques, los ríos, los lagos. Pero ¿qué también es patria? Usted y yo, nosotros somos patria. Y más patria que los recursos, el recurso humano es la patria, porque es el que piensa. Cuando los diputados hacen una ley para favorecer a grandes empresarios que se llevan lo nuestro, están rompiendo la patria, están pateando a la patria. Cuando los policías, cuando los militares dejan ahí en el bosque que pasen camionadas de madera sin permiso, solo porque les dan un poquito de dinero, eso es estar contra la patria. Entonces, patria, te amamos, te queremos, por eso toda la vida. Y una vez he hecho música, y de lo que más sé es de la música hondureña. Conozco desde Juan José Laboriel, desde Paco Medina, desde se fueron hacia México, triunfaron. No, Honduras no triunfó ahorita con esa muchacha Cecia, no, Honduras triunfó desde que salió Juan José Laboriel, que fue el papá, que aquí no sale, fue el papá de Johnny Laboriel, que fue inclusive mejor que César Costa, que Alberto Vázquez y que Enrique Guzmán. Desde ahí Honduras ha brillado. Lo que pasa es que aquí no se nos ha dado la oportunidad. Yo soy un promotor de la música nacional. Para mí, pregúntame del Candú de García Morena, me encanta. Es más, metí un proyecto contra el reggaetón hace 14 años. ¿Y sabe qué me dijo un diputado que ya falleció?
no puedo, porque los señores de la televisión se van a enojar conmigo. Aquí no se trabaja por hacer patria, aquí se trabaja por entregarle la patria a otros. Y lo último que le digo es, en este momento tengo un proyectazo que dice, volvamos a la escuela de antes, donde en los actos cívicos no se llamaban tardeadas, no se llamaban nada, sino que se llamaban música, canto, teatro, locución, había de todo. Yo quiero que volvamos a eso, y ese es el reto, que aprovechando su programa lo voy, volvamos aquí a Honduras. Yo me considero patriota sin tener un fusil, porque no solo el soldado es patriota, nosotros también somos patriotas. Y yo coincido totalmente con usted. No sé usted... Igual, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mire, aprendimos tanto en esos sábados cívicos que les llamamos. A mí me tocó como sábados cívicos. Hermosos. Hermosos. Ahí bailábamos aunque no supiéramos bailar, cantábamos aunque no pudiéramos cantar. Hacíamos actuación aunque no pudiéramos hacer nada. Pero aprendimos. ¿Quién no se supo cantú? ¿Quién no bailó el sueñito? Es hermoso, el pitero. El pitero. Conozca Honduras de Rafael Manzanares, Los Inditos de Adán Funes Donaire, Islas de la Bahía, del licenciado Rafael Manzanares, San Pedro Sula, Rafael Manzanares. Ahí, y hablando de Rafael Manzanares, fue el fundador, fue el precursor, fue el que puso donde debería estar el folclore nacional de Honduras, ahí donde se dan los caitazos que nos marcan a nosotros las raíces de nosotros los hondureños. Y en estos tiempos desaparecieron las oficinas de folclore, desaparecieron las oficinas de teatro, la banda de los supremos poderes, que es la banda del Estado, la descuidaron. O sea, pero podemos volver. Con usted, con el amigo, si todos los hondureños queremos, sin que nos paguen, por puro corazón, así como lo hago yo, tengo más de 100 composiciones, he hecho mucho y nunca me han dado un centavo. Y soy una gente muy pobre, económicamente hablando, porque además soy más feliz, soy más rico que cualquier empresario de este país. ¿Cómo recuperar esa historia? Porque yo creo, mire, aquí lamentablemente en Honduras no documentamos nada. Mire, a mí me sorprendió, y le voy a decir algo, de la cultura china, y yo lo comparo. Por ejemplo, ellos decían, ahí se lleva un registro en las municipalidades de todos los que nacen, los que mueren, de cada familia, llevan un árbol genealógico. Entonces usted puede llegar a cualquier provincia, y no estoy hablando de China, no estoy hablando de todo el continente asiático, porque todos lo tienen. Entonces dan, por ejemplo, todo ese árbol genealógico. Eso es parte de la historia. Ellos saben de qué descendiente fue el que vino acá, por dar un ejemplo. Nosotros han pasado fechas memorables para este país, fechas históricas. Mire, por ejemplo, esto es una lucha, Casa Morazán. Pero ¿cuánto costó para que entendieran que teníamos... Mira, aquí todo el mundo se rasga el pecho y utiliza Morazán como escudo. Pero yo les aseguro que nunca han venido a esta casa. ¿Cómo recuperar esa historia? Bien, repito, preguntas de tesis doctorales de nuevo. Realmente son preguntas muy inteligentes, ¿no? Ante preguntas inteligentes, también respuestas inteligentes o sencillas o simples, no requerimos de mucho. Las identidades se replantean, las identidades incluso hasta se pueden reinventar, se pueden reiniciar, es decir, que no se han olvidado del todo, y usted lo dijo claramente. ¿Cómo mantenemos esto? Bueno, tenemos los archivos que son nuestras fuentes históricas para recuperar todo esto. En el caso del maestro, con todo su trabajo que ha hecho, pues en muchos lugares lo que se acostumbra es a documentar en forma digital mediante imágenes o mediante un documental. Eso es lo que incluso la universidad está haciendo, tiene una cinemateca. Entonces todas las personas, como del trabajo, de toda la amplia experiencia del maestro Rubio, lo están recuperando en forma pues digital, porque también son repositorios que nos van a servir. La gente se está yendo, se está jubilando y estamos perdiendo esa información, como usted lo decía. Entonces creo que es misión, igual el caso de nosotros los historiadores, es lo que hacemos, tratar un poco de ver el pasado, estudiar el pasado en forma científica para poder explicar el hoy y saber un poco hacia dónde vamos. Entonces creo que es siempre no olvidarnos de nuestros orígenes, siempre buscar ese punto de salida, pero no quedarnos ahí, sino que ir replanteando nuevas formas para que esto no se pierda. Ustedes lo comentaron, ¿no? Estamos viendo una era digital, una era en la cual se puede borrar con todo lo que es un pasado, puras imágenes, videos, etcétera, pero que también entonces aprovechemos esta tecnología
para replantear nuestra historia, utilizándolo, haciendo documentales, haciendo trabajos especiales que nos ayuden a mantener nuestra historia. Yo creo que la tecnología también se puede utilizar para mantener nuestra historia. Exactamente. Imagínese usted, por ejemplo, vaya, solo se me ocurre, con el proyecto que usted tiene de recuperar el civismo, el teatro, la música, el baile, en las escuelas. Y si nosotros documentamos eso dentro de las escuelas, entonces, ¿qué nos permite eso? Que tener esa información disponible, ¿me entienden? Por ejemplo, grabar un video, poner un video, hacerlo más divertido, porque el problema es que la historia nos la han vendido a nosotros como algo que tenemos que memorizar, y todo el mundo le huye a la historia, pero la historia nos tiene tanta enseñanza. Mire, si uno mira lo que le pasó a cualquier prócer, la historia que vemos es realmente impresionante. Mira, me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, el parentesco entre José de Silo del Valle y Dionisio de Herrera. Eran primos. Y primos hermanos, y estaban conectados también con Francisco Morazán. Y Dionisio de Herrera era tío político de Morazán porque estaba casado con una tía de Morazán. Entonces, habían todas esas redes, ¿no? Y lo que usted comentaba, muchos... Nos quejamos ahora del nepotismo, pero ya viene dentro de la historia de Honduras. Claro, son redes de poder, ¿no? Y, por ejemplo, mucha gente no sabe que en Honduras se encuentra la evidencia del ser humano más antiguo de toda Centroamérica. La gente no lo sabe. ¿Y dónde? ¿De qué? ¿Dónde está esa evidencia? Y tenemos evidencia científica probada con carbono 14. Ajá. Estamos hablando de 9.800 años antes de Cristo, ya habían hondureños en Honduras. Bueno, y no solo en Honduras, es la evidencia más antigua de toda Centroamérica. Se encuentra en Marcala, en lo que es la Cueva del Gigante. Ahí tenemos esa evidencia, y lo interesante es que estos eran cazadores-recolectores, pero que están pasando a una fase de agricultores incipientes. Entonces, eso en Honduras, o sea, acá donde tenemos esa evidencia de los seres humanos más antiguos de Honduras. Entonces, pero usted va al lugar, entonces es poca la gente que conoce. Es más, las autoridades deberían de darle más fuerza a esto, y de repente en entrada poner un rótulo o murales alrededor. Hacer documentales para promocionar, ¿me entiende? Preparar a la gente, porque tenemos tanta información, tenemos tanto, como dice el profesor Rubio, y hay tanto que aprender con que regresemos los sábados. Sí. Voy a aprovechar para una corrección. En estos viernes pasados tuvo mucha influencia de Colombia, por eso de las ideologías, por eso de los imperios. Nos trajeron aquí, nos metieron unas palabras que es un craso error. Decía, le dijeron al ministro, y el ministro le dijo a los directores departamentales: mañana hay recreovías. En Honduras en las escuelas no hay recreovías. La palabra recreovía significa recreo, diversión en la calle. La escuela no es la calle. No. La escuela, el colegio es un centro educativo. Entonces, el problema, cuando me hablan de bullying, me río. A mí en la escuela me macanearon, me pegaron patadas, pero yo también casi le meto el machete a una persona. Eso no es bullying. Nos agarramos a reata, nos golpeamos, siempre ha existido, pero somos importadores de otra cultura. Los muchachos conocen a Bad Bunny, conocen a Daddy Yankee, pero no saben de Paco Medina. ¿Qué saben de Río Lindo? ¿Qué saben de Pinares de Honduras? ¿Qué saben cuánto le costó a un artista salir de aquí? Porque aquí no hubo gobiernos, hubo ministerios de cultura que solo sirvieron para enchambar gente. No saben que aquí hubo una radio hermosa que se llamaba Radio Honduras, donde tenían un staff de locutores, los mejores: Salvador Lara, Julio Blanco, Rafael... Bueno, pero radioteatro y todo, ¿no? Radioteatro, eran producciones de radio. Salvador Lara fue productor y director de teatro. Entonces, Radio Honduras recopilaba la música hondureña. ¿Sabe que hacían muchos locutores? La mandaron a borrar. Yo trabajé ahí, de gratis, la mandaban a borrar, porque aquí es un odio contra la cultura nuestra. Entonces, aprovechando eso, la tecnología ha arruinado a los muchachos, porque los varones están viendo mujeres desnudas y las muchachas hombres con músculos, pero no miran un reportaje sobre cómo está el país o para dónde va y de dónde viene. Yo soy malo para la tecnología, pero mis hijos me abrieron un canal hace 11 años. ¿Y sabe para qué me sirve? Para recolectar la música hondureña. Empecé recolectando la música de los 60, la que cantaba yo, de los Robin, de los Catrachos Boy, de los profesionales. Hoy le digo a los maestros
me adelanto para anunciarlo. Tengo un canal para recuperar la música nacional de Honduras. Ahí tengo toda la música folclórica, toda la música costumbrista y la música popular. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama RAF Rubio 24. RAF Rubio 24. Como quien dice Rafa Rubio, un 2 y un 4. Pero Rafa quitándole la segunda A. Sí. Rafa Rubio 24. Y si no es Rubio 24, y también si no lo pueden poner aprende, ahí. escriba Rafael Rubio Honduras. Ahí tiene usted. Y quiero aclarar, porque hay muchos maestros, sobre todo en escuelas privadas, que le dicen al alumno: tráigame 20, tráigame 30 canciones folclóricas. En Honduras no hay 30 canciones folclóricas. En Honduras hay 18, 19 canciones folclóricas, incluyendo Papanola, que es una canción mestiza que viene cantándose de los años 60 y que la canción de la selección no es canción folclórica. Esa es una canción popular. La música hondureña se divide: folclórica, costumbrista, que son similares. La diferencia es que la costumbrista, el autor está vivo, y luego la música popular, como la que canta Anderson y canta Moisés Canera. Podrían recuperar a Honduras, ¿verdad? También es pero aquí necesitamos los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido atroces, han sido la educación. Cuando critican a los maestros me molesta, porque cree que la educación está en manos de maestros. No, el primer paso está en manos de los padres de familia, de las iglesias, del gobierno, de los medios de comunicación. Ese cuarto poder no es cuarto poder, es casi el primer poder. Son los que influencian a los niños y a los jóvenes. Mire usted, si en un día del calendario cívico hay un periodista entrevistando a un historiador, mire usted, si están entrevistando a un alumno para que le hable sobre la fecha alusiva, no invitan. Quiero ver un programa donde inviten a los lencas. Son hondureños, son los originarios, son los dueños de este, son los que deberían tener más derechos. Nunca los invitan porque hay un menosprecio terrible. Entonces, en vez, ¿qué es lo que hace? Que el Día de la Madre, regalar piñatas. Sí. Regalar piñatas, hacer show, me da tristeza. Entonces, tenemos que trabajar mucho. Y yo, siendo una persona, cualquier un ciudadano común, sin plata, sin nada, pero yo estoy haciendo el pueblo. Vayan profesores y vayan hondureños al canal de YouTube que se llama RAF Rubio 24 y encontrarán toda la música de Honduras. Y la que no encuentren me avisan y se las busco y se las arreglo. Porque también eso es lo bueno. Y yo creo que los medios, todas estas plataformas, nos sirven también para ese intercambio. Y que se unan no solamente los profesores, también otros músicos, que ayuden y sumen. Porque eso, y dejemos ese egoísmo, porque miren, estamos perdiendo nuestra identidad nacional. Así es. La estamos perdiendo. Así es. Lamentablemente. Y yo les decía, cuando hacíamos, por ejemplo, la promo nosotros, independencia no solamente es ver flamear la bandera, no. Guindar la bandera en un salón o en un edificio. Pero además la independencia no hay que celebrarla, hay que recordarla. Cuando a mí me buscan para enseñar, en los últimos años, el seminario del himno, yo adapto el himno de la historia al presente. Mire, 3 años... Colón no nos vino a regalar dinero, Colón vino a ver qué había, después trajo conquistadores y los conquistadores significan muerte, violaron, mataron y nos jodieron, nos llevaron todo. Digo jodieron porque así decía Rafael Manzanares, es una palabra folclórica. Entonces, y hoy, entonces, ¿por qué celebramos? Porque celebramos que nos independizamos a medias, porque todavía tenemos la mano de Estados Unidos así, y las manos de los chinos y los rusos así, y siempre nosotros tenemos que pagar, porque yo quisiera que nadie se metiera. Yo soy seguidor de Empira, soy seguidor de Cabañas, quiero ser hondureño, catracho, me siento orgulloso. ¿Qué me importa que Estados Unidos sea una potencia? No me interesa, ni conozco. Solo una vez fui por 10 días y me daban visa por un año y la desprecié. Si ahorita me dijeran, profesor, quiero una visa para Estados Unidos, no me interesa. Denme una visa para ir a conocer, estarme un rato en Marcala, en Amapala, ¿sabes? Porque no voy porque no tengo pisto, pero me encanta Honduras, así es que hagamos patria, todos podemos. Los medios de comunicación los invito, que cuando venga una fecha del calendario cívico, no estén rifando piñatas. Si es el Día de la Madre, llamen a una madre para que hable del papel de una madre, llamen a un hijo para que hable del papel del hijo. Si es el Día del Estudiante, ya hagan un foro así como nosotros, traigan a 3 estudiantes que saben de Honduras. Sí. Y esto pues es parte de estas reflexiones, porque reflexión, estamos perdiendo nuestra historia. Y tenemos que hacerlo. ¿Cómo enlazar eso? ¿Cómo hacer conciencia en las autoridades? Yo sé que para ustedes pues, el Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha hecho muchos estudios, mucha investigación, y les es difícil porque la historia puede esperar, es lo que dicen. No hay presupuesto para la historia, no hay presupuesto. Pero para montar un concierto y tener un artista internacional sí tienen todas las facilidades.
Sí, realmente historia lo que hace es, bueno, impartimos una clase que es de historia de Honduras general, es una clase general para todos los estudiantes que ingresen. Creo que ahí comienza un poco nuestra labor como historiadores, ¿no? Cómo vamos enfocando la historia, como bien lo comentaba el maestro Rubio, es conocer ese inicio de Honduras. La primera pregunta que yo les hago a mis estudiantes de la clase de historia de Honduras es, ¿por qué Honduras se llama historia? Y quedan ahí como pensativos. ¿Por qué nos dicen catrachos? ¿Por qué la moneda se llama lempira? Entonces quedan... Eso es conocimiento general, o sea, es cultura general, ellos tienen que saberlo, pero no tienen ni idea, ¿no? O sea, no tienen, y más, les preguntamos ¿cuánto mide Honduras? Muchos tampoco lo saben. Entonces, ¿cómo es posible que vivan en un país que no saben su origen, el nombre, ni siquiera saben cuánto mide el país? Cuéntenos por qué se llama Honduras para que aprendamos todos también. Bien. Porque también se nos olvida. Así es. Pero lo que la gente dice es que se llama Honduras porque Colón, cuando lo agarraba una tormenta por la zona de la Mosquita, dice, gracias a Dios que salimos de estas Honduras. Es lo típico que se dice. Pero lo interesante es que sí, cuando Colón llega y se va por la costa del Caribe, los agarra una tempestad, que es un huracán, y él viene para octubre, es la zona el tiempo de los huracanes, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos, es cierto, ellos dieron gracias a Dios porque el barco pues no se hundió, y por eso le pusieron ahí el cabo de gracias a Dios. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos eso? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo interpretó? Bueno, había un oidor de la gran audiencia de Guatemala que se llamaba Antonio de Rey Tordesillas. Entonces él era un cronista, iba escribiendo todo lo que estaba pasando en Honduras y en Centroamérica, pero la cuestión que él lo hace casi como 20, 30 años después, el caso de la muerte de Lempira y todo, él lo escribió casi 40 años después. Entonces vienen otros e interpretan que el nombre de Honduras es por eso, pero realmente es todavía un tema en discusión, porque también toda la zona del Caribe se conocía como Untula, ¿verdad? Y algunos dicen que Untula se degenera a lo que es Honduras, o también la parte que se conocía como la zona de Higuera de Honduras, pero hay también para el 2001, un historiador que hizo, un geógrafo histórico, que hizo un atlas histórico donde aparece que la zona ahí por Trujillo se le conocía como la zona de la Fondura. Fondura es un lugar donde los barcos van a fondear. Fondear es un término marítimo, es decir, van a descansar y después prosiguen su paso. Entonces, como la F y la H son mudas, entonces diría entonces Honduras. Él lo propone para el 2001. La zona de la Fondura, que es una zona muy tranquila para tener puertos y todo. Entonces, pero los españoles ya casi para 1508 empiezan a decir la gobernación de Honduras, es ahí en ese momento, ¿no? Pero cuando no dicen Honduras como tal, es lo que dice la gobernación de Honduras y la zona de Tauzgalpa, que Tauzgalpa es todo el oriente de Honduras, que antes lo confundían con Tegucigalpa, no tiene nada que ver con Tegucigalpa. Finalmente, es hasta el año de 1862 cuando se reúnen en Santa Rosa de Copán el Congreso y adoptan lo que es la República de Honduras, porque éramos un Estado realmente, ¿no? Es decir, porque éramos parte de la Federación Centroamericana. Entonces, oficialmente, hasta 1862, Honduras se le llama la República de Honduras. Todavía, repito, todavía está en investigación, en discusión este origen, pero lo interesante es que todo viene del Caribe y los españoles, las primeras ciudades que fundan es en el Caribe. Entonces vemos el caso de Trujillo, Moa, todos estos lugares, después empiezan a hacerlo en Comayagua, Tegucigalpa, pero en principio a ellos lo que les interesaba era el Caribe. Por ejemplo, vaya, Omoa tiene una importancia en tiempos de la conquista relevante, y menospreciamos Omoa, desconocemos mucho. Yo sé que esto es interesante y yo sé que a los que nos apasiona la historia también, pero tenemos compromisos comerciales que tenemos que cumplir en estos momentos, así que no nos cambie. Cuando regresemos vamos a continuar abordando mucho más. Estamos transmitiendo desde la Casa Morazán, la casa del general Francisco Morazán. Esto realmente es un deleite y los invito. Queda justamente en el centro de la ciudad capital, donde antes funcionaba la Biblioteca Nacional. Entonces, aquí realmente está toda la historia del general Francisco Morazán. Y ojalá pues que los políticos, me encantaría que hicieran una excursión todos los diputados por acá y conocieran un poquito, porque creen que hablar de Morazán es dejarse crecer la barba al estilo Morazán, ¿verdad? Es lo que han ideado ahora, ¿verdad? Y no es así, señores.
cuestión de principios, de valores, de ideologías, que es lo que tenemos que rescatar nosotros para fortalecer nuestra identidad. Así que no nos cambie, que ya volvemos con más aquí en Diálogo de Impacto. Continuamos aquí en Diálogo de Impacto desde la casa del general Francisco Morazán. Aquí nació este prócer que muchos se rasgan la camisa, que hablan de él, pero desconocen muchas cosas de él. Y vean qué interesante, imágenes bellísimas, tenemos la imagen de él, la imagen de su hija, la imagen de su esposa, y aquí está toda la historia del general Morazán. ¿Por qué quisimos hacerlo? Porque realmente hay mil maneras de hacer patria. Lo que hemos visto, somos nosotros, por lo que decía el profesor Rubio, la patria somos nosotros. Y yo admiro, por ejemplo, y a veces las comparaciones son malas, pero también son buenas. Por ejemplo, el patriotismo de los mexicanos. No, sí, exagerado. O sea, y nosotros, hay hondureños que sienten vergüenza de nuestro país, y no puede ser eso. Y hay otros, hay mucha gente así, que nació en Honduras, que se hizo rico en Honduras, que inclusive hasta fue en Honduras, y sueñan, y en su mente son norteamericanos o son europeos. Pero aquí hicieron todo, de aquí sacaron todo. Entonces,
con esa gente este país no puede prosperar, porque usted puede estar en una escuela bilingüe, usted puede viajar mucho a Honduras, pero yo estuve una vez afuera, cuando uno está afuera y se acuerda de este país, casi llora. Uno ama, yo amo el lugarcito donde nací, que es Nacaome Valle. Adoro a este país, adoro mi casa, porque el que no quiere su casa no cree en Dios, no cree en nada. El que no tiene patria no tiene Dios. Sí, entonces esto realmente es lo que a nosotros nos debe y yo creo que es la reflexión que debemos de tener en este mes de la patria. Yo les digo, no solamente es la banderita, no solamente salir a desfilar, no solamente llevar la banda, esto es mucho más realmente. Es respetar realmente todas estas tradiciones. Miren, tenemos una riqueza, la riqueza gastronómica que tiene Honduras. Es una cosa espectacular. Cada departamento, cada municipio, cada ciudad tiene su propia gastronomía. Como bien se dice, Honduras es un país multilingüe, multicultural y multiétnico. O sea, realmente es todo un laboratorio cultural. Como usted mismo lo comenta, ese poco arraigo, vamos a decirlo, a nuestra tierra es el desconocimiento de nuestra historia. Lo vemos de nuevo. Nadie ama lo que no conoce. Entonces la cuestión es conocerlo no bajo una óptica de cualquier folleto o cualquier libro sin vida, sino que a la historia hay que darle vida. Y eso es lo que siempre decimos en la universidad. Si vamos a hablar que Honduras tiene, por ejemplo, ruinas como el caso de Copán, en principio sabemos que Copán es un sitio de patrimonio de la humanidad, dado por la UNESCO para 1980. Y también tiene lugares emblemáticos. La Mosquitia también, es un pulmón realmente que lastimosamente lo están destruyendo, y que tenemos lugares muy importantes. Yo comentaba con ellos de que en este momento Honduras está aplicando a la UNESCO a 3 sitios importantes. En el caso de la Cueva del Gigante, que mencioné al principio, donde tenemos la evidencia del ser humano más antiguo de toda Centroamérica y Honduras, también la fortaleza de Omoa, que es una fortaleza hecha por uno de los mejores ingenieros militares que había en aquel entonces, se llamaba Luis Díaz Navarro. Ese fue el mismo que hizo el edificio de la Capitanía General de Guatemala. Ese era, muchos le decimos el rockstar de los arquitectos e ingenieros de la época, ¿no? Muy apetecido. Y también la ruta minera. O sea, son 3 lugares que Honduras está aplicando a la UNESCO y que pues queremos darle mayor fuerza. Y este es todo un trabajo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y va avanzado, porque eso sería para nuestro financiamiento de la identidad nacional algo espectacular, que la UNESCO aprobara todo este proceso de investigación, y esto ha llevado mucho tiempo. Es un trabajo multidisciplinario, no hay arquitectos, historiadores, hay todo un grupo de profesionales y toda la academia junta y el mismo Estado para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, hemos pasado la primera fase, es decir, fueron aceptados estos 3, como que yo les comentaba, como que nos han abierto la puerta, estamos haciendo fila, nos abrieron la puerta y ya por lo menos entramos. Hay muchos proyectos que fueron rechazados, esa vez incluso de México, que sabemos que México es una superpotencia en temas de cultura y cultural, turismo. Sí, igual de España. Entonces, eso nos dice mucho. Lo que tenemos en Honduras simplemente hay que darlo a conocer, y es mediante los medios y también que todos los hondureños nos enteremos de lo valioso que tenemos acá, ¿no? Y que no basta con solo saberlo, con un conocimiento, sino que ir al lugar de los hechos históricos, porque sabemos que hoy tenemos la Catedral de Tegucigalpa, la Catedral de Comayagua, en Santa Bárbara, por ejemplo, hay mucha iglesia de tiempos de la colonia, que todavía mucha pintura, que incluso hay unos lugarcitos humildes allá alejados con las iglesias, que la estructura es, ¿cómo se llama? De las primeras estructuras que usaban los romanos, como gótico, todos esos estilos. Estilo barroco. Sí. Es hermoso, pero la gente no conoce los pueblos, y lo que es peor, yo voy a aprovechar para decir eso. El desarrollo de un país está en el sistema educativo, está en la educación. Sí. Démosle plata a la educación. ¡Ey, señor ministro! Señores dirigentes magisteriales, porque el Ministerio de Educación está en poder de los dirigentes magisteriales. Hablemos menos. Pongámosle dinámica a la educación y los retos. Empezamos en la escuela por volver a la escuela tradicional. Empecemos a enseñar como antes. Saquémosle a la educación tradicional lo bueno y utilizamos de la educación moderna la parte buena de la tecnología. Antes se dedicaba a estudiar y el profesor enseñaba. Así es que
Y respecto a la cultura, volvamos a los actos cívicos los viernes o los días sábados, donde descubramos talento, los valores de la danza, del baile, del canto, del teatro, de la oratoria, de lo que sea. Y a ustedes, señores empresarios, ustedes que hacen tanta plata, que no les pese el corazón regalarle a un profesor, aunque sea un trofeo para que haga un festival, porque aquí mire, el profesor cuando hace un festival no tiene ni para el trofeo, y acude al empresario, y el empresario dice, no tengo. ¿Cómo es posible que ganan tantos millones y no le puedan regalar nada a este pueblo del que viven, del que explotan? Y a ustedes, señores del gobierno, el país no es de los políticos, todos tenemos que contribuir. Señores militares, ustedes deben ser ejemplares, en esta patria nada debe estar sobre la ley, todo el mundo debemos estar, las iglesias, los maestros, los funcionarios públicos, los mal llamados padres de la patria, iba a punto, me disculpa, pero aprovecho de decir, no le vuelvan a llamar padres de la patria a los diputados, porque Morazán, Cabañas, son hijos de la patria. ¿Cómo es posible que un diputado sea padre de la patria? Así que, en vez de estar perdiendo el tiempo en política, en ideologías, en cosas, hagamos por esto Honduras. No permitamos que los niños sigan comiendo en basureros, no permitamos que en las aldeas la gente se tenga que ir para los Estados Unidos porque no tiene que comer. Hagamos patria, ayudémosle, gobierno, trasládese a las zonas rurales, trasládese a la zona de los pobres. Esta es una manera de ser patria. Y a los que son aficionados al deporte les digo, no vuelvan a usar la bandera de Honduras para sentarse en el estadio. Me da pena, me da vergüenza. La bandera nacional es un símbolo patrio. ¿Usted ha visto en los partidos? Sí. Se cobijan, se ponen en las nalgas la bandera. Por favor, dueños de equipos, sean justos, sean conscientes, sean educados. Hagan anuncios para que los seguidores del deporte no se vuelvan a poner la bandera en las nalgas. Porque la bandera, como el escudo, el himno nacional, son los principales símbolos sagrados de los que yo me honro. Yo quisiera ver como en aquellos tiempos, banderitas de la bandera de Honduras por todos lados. Pero no solo la banderita, porque la banderita no solía ser, pero motiva. Antes, en todo el pueblo había desde la entrada, mire, banderitas y emocionaba. Todos los comercios, recuerden, todos los comercios, todas las escuelas, en todos lados se izaba la bandera de Honduras. Tenemos que retomar eso. Eso nos hace sentir... Da escalofrío, es hermoso eso. Sí, exactamente. Oír en las escuelas, oír en los comercios música hondureña. Sí. Mire, hay tanta música. Si no tienen, yo se las doy, yo me he regalado. Porque yo las cosas que hago no cobro. Yo vivo de un simple sueldito de magisterio con una sola plaza, pero aprendí a ser feliz. Yo creo que soy más feliz que aquellos ricos que ya murieron. No tengo a veces mucho que comer, pero tengo un espíritu tremendo y amo a mi patria, amo a mi familia, me amo yo mismo. Así es que hagamos de estas fiestas patrias lo mejor. Los que son malos, traten de cambiar, o tratemos de cambiar los que somos malos. Los políticos traten de no pelear, hombre, dialoguen para que este país suene. A mí a veces me indigna cuando hablan de Morazán. Y creen que porque tienen cortarse la barba como Morazán, los hace igual que ellos. No, Morazán realmente es algo icónico. Lo han desfigurado. Es el alma. Lo han es desfigurado. El ideal de todo Centroamérica. Y lo han desfigurado. Tanto que El Salvador lo pelea como él. Sí. Los salvadoreños pelean que Morazán es de ellos. Y está bueno que lo peleen porque eso me gusta. Lo quieren. Pero sí debemos hacer nosotros también. Nosotros debemos quererlo más porque aquí nació Morazán. Sí. Y que el caso de El Salvador, porque recordemos que es el país que lo apoyó. No al 100%, pero sí lo apoyó, hasta el punto que él pues decidió que sus restos fueran llevados a El Salvador. Pero algo interesante es que cada país de Centroamérica retomó el legado morazánico. Exactamente. Por ejemplo, Guatemala retoma el legado en la parte administrativa, ¿no? Costa Rica retoma el legado de Morazán en la parte política, en la democracia. Es el país más estable de todo Centroamérica. Reconocieron el error. Exacto, y sí, pero retomaron el legado, El Salvador retoma el legado de Morazán en la parte económica. Entonces, y algo raro, los primeros países que se separan oficialmente de la Federación, estamos hablando de 1839, Nicaragua y Honduras, y luego le sigue Costa Rica. Entonces, si lo vemos en la actualidad, son de los países más subdesarrollados que tenemos en Centroamérica. Entonces, esto nos dice mucho, como usted lo comenta, ¿no? Ese legado de Morazán es tomado a nivel de todo Centroamérica. Lastimosamente, nos hace falta pues conocer más su historia. Es que de Morazán se han escrito documentos, se han escrito tomos, pero nos hace falta más conocer a Morazán
no al Morazán militar, porque el Morazán nunca fue a una academia militar, a ese Morazán unionista, a ese Morazán democrático, a ese Morazán que incluso es algo interesante, que habían grupos que iban a atacar a Morazán y él capitulaba antes, y lo que hacían es que esos grupos más bien se le unían a Morazán. Y alguien decía por ahí, el problema de Morazán, sus enemigos decían, es que no podemos ser como Morazán. O sea, era un personaje Traigamos eso a la respetado. práctica. Eso debería hacer los diputados del Partido Libre, en vez de tener de enemigos a los cachurecos. Oírlos, escucharlos, empezar a dialogar y tenerlos como amigos, porque este país necesita de todos, no de un partido. Así como hizo Morazán, que cuando lo venían a atacar, los escuchaba. O sea, hay que escucharlos. A lo mejor en algo tienen razón, pero hablando, dialogando se arregla cualquier cosa. Pero con armas lo que se logra es hacer más grandes los cementerios. Sí. Y es cierto, y yo les digo, la composición política del pueblo hondureño fue sabio en esta elección. No le dio el control absoluto a ningún partido político. ¿Cuál es el mensaje? Como dice el profesor Rubio, dialoguen. Y eso es hacer patria. Y mire, y de gente civilizada también. La historia le dice, ¿quiénes fueron los grandes líderes? Aquellos que escucharon a sus pueblos. ¿Quiénes fracasaron? Los que no escucharon a los pueblos. Porque la historia nos va dando tantos ejemplos, porque Honduras ha tenido a lo largo de su historia, licenciado Arnulfo, mucha turbulencia política. O sea, y ha habido mucha inestabilidad política a lo largo de los años en Honduras. Definitivamente, y en toda Centroamérica. Ahí tenemos un 15 de septiembre de 1821 una independencia. Luego después nos anexamos a México, por las buenas o por las malas, en enero del siguiente año. Luego después tenemos la independencia absoluta, que es en 1823. Y luego continuamos con lo que es la República Federal. Entonces, tantos hechos históricos en tan corto tiempo, eso nos dice cómo estaba la región. Y algo interesante, licenciada, es que la primera elección en Centroamérica, que era entre Valle y Manuel José Arce, que era de origen salvadoreño, Valle gana. Pero en esta elección dicen que no, que tiene que ser por mayoría absoluta. Y al final aparece que el ganador es Manuel José Arce. Entonces, la primera elección en Centroamérica y el primer fraude electoral en Centroamérica. O sea, ¿cómo es? O sea que el fraude lo traemos en las venas, como dice. Así es. Entonces, todo esto nos dice mucho. Cómo ha sido la historia, como usted lo acaba de mencionar, turbulenta, de guerras civiles, de la Centroamérica. Pero también nos deja experiencias, nos deja realmente, porque mire, todo lo que sucede al final, la gente dice, me fue mal, pero no le fue mal, usted aprendió. Aprendió. Es una escuela. Le dejó una lección. Estos 12 años que tuvo el Partido Nacional de Honduras, una gran escuela. Surgió algo que no había surgido en Honduras. El maleficio más grande que hay actualmente, el narcotráfico, tocó las grandes esferas políticas y de los grandes empresarios. Convirtió a las iglesias, que las iglesias deben ser neutrales, las iglesias deben estar para enseñar a la gente la existencia de Dios, los principios morales. Hicieron que las iglesias, fueron arrastradas por la política. Nos ha dejado una gran experiencia, hasta los militares, hasta las Fuerzas Armadas fueron arrastradas a la política. Las Fuerzas Armadas, usted lo conoce, siempre es una institución de prestigio, toda la vida, porque es una institución para salvaguardar el país, para hacerlos neutros, para no permitir que se derrame sangre. Las iglesias son para eso, pero en este tiempo pasado nos dejaron una escuela como las turbulencias de antes. Hoy es un tiempo propicio y para pedirle desde su programa, miren empresarios, miren señores de iglesia, miren diputados, miremos hondureños, desde los más humildes hasta los más encopetados. Lo más importante no soy yo, lo más importante es Honduras. Hagámoslo por Honduras. Tiempo de reflexión, tiempo de conversar, tiempo de darle los mejores frutos a esos niños que son los que van a pagar las consecuencias. Así es que mi mensaje sería eso, decirles, quieran a Honduras, no vayan. Mire que cuando desfilamos, cuando estamos en el estadio, sabe que siempre repudian los muchachos. Usted sabe que cuando desfilan las bandas le hacen un show a la tribuna. Sí. Y sabe que hace el presidente, viene ese volado ahí que le está dando. Los diputados, y entonces, ¿qué? Mira que. Y los pobres muchachos matándose. Son chavacanes, son irresponsables, son inconscientes. Mientras los muchachos se matan por darles a través del arte un espectáculo como un homenaje, ellos lo miran con los pies. Así que desde ahí empecemos a reflexionar. Sí. ¿Usted cree que después de también esta pandemia nos hizo reflexionar mucho?
y yo siento de que hay que verlo, como decimos, de lo negativo lo positivo. Y lo positivo considero yo que el hondureño volvió más a sus raíces, hizo mucho turismo interno, ahora hay mucho movimiento. Mire, estuve en Cantarranas, la vez pasada hicimos un programa, una cosa espectacular, unos murales divinos, unas esculturas, y de eso se trata. Y mire, Cantarranas, cerquita de Tegucigalpa, antes nadie daba un 5 por Cantarranas, y ahora es un destino turístico. A nivel latinoamericano y mundial. Tiene fama Cantarranas. ¿Sí? Antes solo era Jojona. Ajá. Y Valle de Ángeles. Santa O Lucía. sea, y eso lo podemos hacer en todo Honduras. En todo Honduras. Pero también hay que felicitar. Ahí hubo mucho elemento humano. Había mucho pintor que se fue sin que le dieran una tortilla. Se fue a pintar hasta que alguien se fijó en ellos. Al principio nadie. Bueno, por ahí por la carretera había un reportaje que hay un señor que está labrando en piedra. Ah, sí. Y nadie le para bola. Sí, sí. ¿Sabe qué haría yo? Si fuera funcionario, fuera empresario, le daría plata. Sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Y labren esa piedra mensajes hermosos, porque esos mensajes no los va a borrar el agua ni ninguna tempestad. Escriba ahí: querramos más a Honduras, trabajemos por Honduras, no robemos por Honduras, seamos honrados y luchemos más por este país. Sí. Profesor, ya casi estamos, bueno, ya estamos casi terminando este programa. A mí sí me gustaría un mensaje de reflexión a la parte académica también, porque yo siento que estamos en manos, a la parte educativa. Bien, yo creo que tenemos que ilustrar, tenemos que reimaginar nuestra historia, tenemos que tener contacto con nuestra historia, y como bien ustedes lo comentaban, y como bien lo decía el sabio Valle, ¿cuál es la utilidad de la historia? La utilidad de la historia es aprender de esta historia que nos da esas lecciones y evitar cometer errores del pasado. Es el estudio científico del pasado para entender el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. La historia se hace en el presente, y la única forma de poder ir subiendo niveles y niveles es aprendiendo mucho de esta historia y aplicando en cada una de nuestras vidas. Así que no nos quedemos con solo el conocimiento, vayamos al lugar de los hechos históricos, y me quedo con esto: nadie ama lo que no conoce, así que a conocer Honduras. Profesor Rubio. Bueno, un mensaje a los medios de comunicación: colaboren con el sistema educativo, colaboren, porque yo como artista, yo he tocado las puertas de los medios desde hace 50 años, empecé por Radio Honduras en el año 68. Los medios de comunicación no le abren mucho las puertas al artista nacional, pero no se le abren al artista, háblanse los valores hondureños a un artesano, a un escritor, ábranle las puertas. Ustedes son valiosos, no son el cuarto, son, creo yo, el segundo poder. En educación, señores que están encargados de educación, andan con mucha simbología, hablando de un montón de palabras. No usen tanta palabra, accionen, vayan a visitar a los maestros, arreglen los edificios, denle los materiales al profesor, supervíselo sin avisarles, y díganle que este país siempre ha estado en las manos de ellos y que ustedes los van a apoyar. Dejen de hacer show, dejen de aprovechar los cargos para asuntos personales. Yo les digo una cosa, con lo poquito que yo soy un simple ciudadano, vayan a YouTube, ahí está mi canal que se llama Raf Rubio 24, ahí está la recopilación de la música hondureña, ahí tengo a Aguilar Paz, tengo a Rafael Manzanares, tengo a Juan José Laboriel, tengo a un montón de gente en una forma artesanal, porque no tengo pisto ni sé mucho de tecnología, pero yo adiviné lo que mi amigo iba a decir, que hay que documentar, aunque sea con cosas sencillas. Ojalá algún día tenga dinero para convertir mi canalito en uno de los mejores de Centroamérica. Yo tengo optimismo, no tengo los medios, pero tengo optimismo, así que no me resta más que decirle gracias. Y yo creo gracias que por esta oportunidad. y usted sabe que conmigo ha tenido siempre las puertas abiertas, pero aquí yo creo que es muy importante también. Tenemos que documentar nuestra historia. Nosotros no podemos dejar, mire, aquí han pasado hechos catastróficos. Mire, usted quiere buscar información de Mitch, no documentamos. No, año 98. En el 98, estamos hablando tan cerca. Yo escribí una canción para ese tiempo. Escribió una año canción. 98, sí. Entonces, han pasado tantas luchas, el FIFI, los golpes de Estado. 1923, con Osvaldo López Arellano. O sea, no tenemos Carías. O sea, y vamos un poquito más para abajo y vamos encontrando tanta información. Mire, por ejemplo, otra cuestión, ¿cuántos extranjeros vinieron a poblar a Honduras después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Información que es valiosa y no la tenemos documentada. Hay muchas que sí está documentada, incluso está publicada. Lo que sucede es que muchas de estas son
fuentes primarias. O sea, necesitamos más investigación, más apoyo a la investigación histórica para poder publicar esa gran cantidad de información, porque sí lo hay, porque igual la historia de eso trata, ¿no? Un poco ves las fuentes históricas, uno reconstruye un hecho histórico apoyado en estas fuentes históricas, aunque haya pasado el hecho. Bueno, si no fue documentado en ese momento, o por lo menos no fue documentado al 100%, retomamos esa fuente histórica y escribimos acerca de la misma. Entonces creo que también hace falta también más trabajo de investigación histórica, más apoyo de parte de apertura de bibliotecas, y que los maestros obligatoriamente manden a los alumnos no a ver el celular, que los manden a las bibliotecas, y el gobierno, en vez de que se roben el dinero, inviertan en lugares como este, para que se ilustre en nuestro pueblo y un día salgamos del hoyo en que nos encontramos. Sí, porque imagínense ustedes, hemos perdido las bibliotecas. Oye, Ya no hay biblioteca. Todo el mundo va ahí. Es más, el muchacho, cuando yo, profesor, le dejo, vaya, investigue. Ese muchacho no hace nada, porque solo escribe ahí, montañas de Honduras, ahí le sale. Es más, son tan chabacanes que un alumno me dijo, profe, ahí le mando la tarea. ¿Qué fue lo que hizo? Me mandó el link. Me mandó el link. Y el link que yo no sabía qué es, solamente son unos numeritos para que yo... O sea, él quería que yo me metiera a investigar cuando el que tenía que hacer el trabajo era él. Entonces lo fregué, no, usted se mete a esa cosa, cuando ya lo quiero manuscrito y lo quiero en vivo. Sí, bueno, el tiempo se nos ha agotado definitivamente. A mí solamente me resta agradecerle, y realmente ha sido un honor tener con nosotros al profesor Arnulfo, que es catedrático universitario, y al profesor Rubio, muy conocidísimo en la parte de arte, en la música, en composición. Realmente el hecho es que nosotros, como decimos, somos la patria, y somos nosotros los que vamos a enaltecerla, y tenemos que conocer nuestra historia. No debemos de permitir primero conocer lo nuestro y después conocer lo de afuera, para que sintamos realmente el orgullo de ser hondureños, y ser hondureños 5 estrellas, como los que yo tengo este día aquí en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias por su atención, así que los espero mañana nuevamente en punto de las 7 de la mañana, aquí en Diálogo de Impacto, y los invito a que continúen con Café Caliente.